Dios te bendiga, hermano amigo que estás mirando este video. Te saluda tu hermana Madaí. Le damos las gracias a Dios por este maravilloso día de vida que Dios nos ha extendido. Gracias a Dios por su grande misericordia del Señor. Pues aquí estamos. Dios bendiga tu vida, ¿verdad? El día de hoy también, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida que Dios te ha extendido, ¿verdad? También de misericordia y de amor, ¿verdad? Dios bendiga tu vida, ¿verdad? Trae una preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Que yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para la mía, ¿verdad? Que día con día Dios nos habla, ¿verdad? Y recordándonos que tenemos a un Dios de poder, ¿verdad? A un Dios fiel, ¿verdad? A pesar de lo que tú estés pasando, tú sabes que Dios ahí está. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él es amplio en perdonar, dice el Señor, y grande en misericordia, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de San Juan 4. Vamos a estar leyendo ahí, voy a estar compartiendo una preciosa palabra de Dios. Pero antes vamos a estar haciendo una breve oración que sea Dios hablando a tu vida, Dios dándote el entendimiento y también a mí, ¿verdad? Hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Y hay que tomar la palabra de Dios, ¿verdad? Y ponerla por obra, que es lo que Dios le agrada. Y también a que le hagas la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre a tu vida y que se queden a morar contigo, ¿verdad? Y que sean ellos, ¿verdad? Quien te dirijan, ¿verdad? Quien dirijan tu vida, tu caminar, donde quiera que tú vayas, que vayan ahí la presencia del Señor, que es suficiente en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hazle esa invitación, permítele que entre Dios a tu corazón, ¿verdad? Y que more ahí, querido amigo, si nunca lo habías hecho y es primera vez, ¿verdad? Pues Dios te bendiga, ¿verdad? Y hazles invitación a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, entrégale hoy, ¿verdad? Tu corazón a Dios, dice el Señor, ¿verdad? Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice el Señor, porque Dios ha venido a darte bendición y vida eterna, a darte vida a ti el día de hoy, a darte, ¿verdad? También salvación, ¿verdad? Y también ayudarte en cualquier problema, en cualquier situación que tú estás pasando el día de hoy. Déjame decirte que Dios es fiel y grande en misericordia y que Él está aquí para ayudarte, para fortalecerte y para darte esa salvación tan grande, este regalo maravilloso que Dios te ha extendido el día de hoy, ¿verdad? Pues las grandes misericordias del Señor, tú dirás, porque yo aún todavía estoy aquí, ¿verdad? Es porque Dios tiene propósito para tu vida, ¿verdad? Y si te ha llegado la hora de que tú busques del Señor, de que tú le entregues hoy tu corazón a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirte, ¿verdad? El día de hoy. Aprovecha bien el tiempo que Dios quiere bendecirte grandemente, ¿verdad? Y vamos a estar orando, ¿verdad? Padre bendito Dios, Señor eterno que estás en los cielos, Padre poderoso Rey, Señor amado, te damos las gracias por este día, Padre maravilloso que usted nos ha extendido, Señor de misericordia, de amor, Señor. Gracias, mi Dios de poder, Señor amado, Padre, porque usted es grande, Señor. En misericordia, en poder, Padre, bendito Dios, Señor eterno. Aquí estamos, Padre, aquí está mi vida, Señor amado, Padre. Me presento ante ti, Padre, que sea usted usando mis labios, Señor eterno, Padre. Sea usted, Padre, libertando también, Padre, todos aquellos, Padre, que van a escuchar esta palabra, Señor eterno, Padre, está atado, Señor, puede encontrar esa libertad, Padre poderoso Dios, Señor, en ti, Padre. En esta tarde, Padre poderoso Dios, sea usted obrando, glorificándose en su vida, Padre bendito Dios, Señor eterno, déles entendimiento también, Señor, esa sabiduría de tu palabra, Señor. Que ellos también, Padre, puedan recibirla, Padre bendito Dios, Señor amado, y atesorarla, Padre, ahí en las profundezas de sus corazones, Señor, y ponerla por obra, Padre bendito Dios, Señor eterno, Padre. Sea usted ahí obrando, Señor, en su vida, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Aquí estamos, ¿verdad? Por las misericordias del Señor, ¿verdad? Le dije en San Juan 4, vamos a estar leyendo San Juan 4, el versículo 46 hasta el 53, una preciosa palabra de Dios, ¿verdad? Maravillosa palabra de Dios que lo que Dios tiene preparado para con cada uno son nuevas las palabras de Dios, palabras de aliento, palabras de que nunca te olvides del Dios de poder, ¿verdad? Que te sacó, ¿verdad? De la tierra de Egipto, ¿verdad? Que nunca te olvides de aquel de tu ayudador. ¿Quién es tu ayudador? ¿Quién es tu escudo? ¿Quién es tu hacedor de maravillas, ¿verdad? Él es el Dios de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos es el mismo, ¿verdad? Que está ahorita con vosotros, que está al pendiente de tu vida, al pendiente de mi vida. Y siempre vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando bajo el tema, cree porque Dios va a hacer un milagro en ti, ¿verdad? Cree, pero tú tienes que creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios tiene algo maravilloso preparado para tu vida, ¿verdad?
que solamente los que creen lo pueden recibir. Déjame decirte, solamente si tú crees solamente en Él, entonces vas a recibir tu milagro, ¿verdad? Entonces vamos a leer la palabra de Dios, dice así. Vino, dice, pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo, dice. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa, ¿verdad? Poderosa palabra de Dios. Por eso tú tienes que creerle al Dios Todopoderoso y no le creas solamente, ¿verdad?, por un milagro hasta que Él te haga tu milagro. Tú crees en Dios porque Dios es Dios y cree que Dios va a hacer tu milagro también, ¿verdad? Cree lo que Dios dice, que todo aquel que pide, recibe. Vemos que ya había surgido anteriormente, dice la palabra de Dios, un milagro, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Caná dice, ¿verdad? Una vez dice, otra vez en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Anteriormente vemos que ese milagro Dios lo hizo, que había convertido el agua en vino, pero se encuentra que él se había ido a predicar a otra parte, ¿verdad? Y entonces él regresó, dice, ¿verdad? Regresó ahí nuevamente, donde había convertido el agua en vino, a ese pueblo, ciudad, como se llame, ¿verdad? A ese lugar regresó nuevamente el Señor Jesucristo, donde había convertido el agua en vino. Y ahí mismo, en ese lugar, había una persona, dice, dice, en Capernaum, un oficial del rey, dice, ¿verdad? Que había ahí, dice, en Capernaum, un oficial, ¿verdad? Viene siendo como un policía, alguien que tiene un cargo, voy a decir, un oficial del rey, que estaba a cargo del rey, ¿verdad? ¿Me entienden? Del rey. Entonces dice, ¿verdad? Cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial que estaba pasando, que tenía un hijo enfermo, ¿verdad? Estaba gravemente enfermo, que estaba muriéndose, vamos a decir, ya dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tan preocupado estaba este oficial, ¿verdad? Donde acudió, tal vez se acordó, ¿verdad? ¿Me entiende? Que había regresado, le había escuchado hablar que Jesús, ¿verdad? Ya había regresado y se acordó él, ¿verdad? Del milagro que había hecho, ¿verdad? Cuando convirtió el agua en vino y dijo: Jesús ya regresó. Tal vez llegaron a sus oídos, ¿verdad? Que Jesús había regresado. Entonces, y él vio, tal vez estuvo en esa fiesta cuando, ¿verdad?, él convirtió el agua en vino y dijo: no, él hizo ese milagro. Si él pudo hacer eso, él puede hacer esto también, ¿verdad? ¿Me entiendes? Sanar a su hijo. Tal vez se dijo él, ¿verdad? Entonces el oficial del rey, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Este oficial que tenía a su hijo enfermo, dice, ¿verdad? Que cuando yo que Jesús, dice, había llegado a Judea de Galilea, ¿verdad? Ahí a Galilea, cuando volvió a regresar Jesús, que había llegado ahí, entonces dice que él, dice, vino a él, dice, el oficial vino a Jesús. El consejo del día de hoy, que tú te acerques a Jesús.
que tú vengas a Jesús, ¿verdad? Que tú le entregues tu vida a Jesús completo, ¿verdad? Para que tú puedas recibir tu milagro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo esta oficial? El primer paso que hizo, venir a Jesús. Ya había escuchado oír de Jesús que era un Dios de poder, un Dios de milagro, pero nunca se había el acercado tal vez a él, ¿verdad? Creerle del todo, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque no le estaba creyendo del todo. Aún Jesús vemos que Jesús lo conoce todos tus pensamientos y tus corazones. El Señor aquí se lo va a aclarar claro, ¿verdad? Dice que vino a él, vino el oficial, pero él vino por la necesidad del milagro que él quería que su hijo le sanara. Pero vino desde en cuenta, esa actitud tienes que tener tú de venir al Señor Jesucristo, de tomar ese primer paso, de venir a él, no con ese corazón altivo, ¿verdad? Sino con humillación. Vino aquí a él, dice, y le rogó. Tuvo que rogarle a nuestro Señor Jesucristo. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Es decir, ¿verdad? Vino, le suplicó al Señor Jesucristo, le rogó, se postró, pienso yo, hasta delante de él, ¿verdad? Vino para qué, para que Jesús, dice, fuera a su casa, ¿verdad? ¿Me entiende? Y sanara, vean, para que sanara a su hijo, ¿verdad? Para que sanara a su hijo, pero vemos que el Señor Jesucristo no fue, también ahí estuvo pasándolo como a prueba, ¿verdad? Pero solamente le dijo la palabra. Tal vez en el Espíritu el Señor Jesucristo sí fue, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ahí el Señor en su persona, ¿verdad? No fue, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces dice que solamente, dice, vino, dice el oficial y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, ¿verdad? Que estaba a punto de morir, es decir, el hijo estaba gravemente, ¿verdad? Estaba a punto de morir, ya no, tal vez no tenía ni cura, ¿verdad? Tal vez ya no encontraba nada, se sentía sin fuerza, tal vez agonizando, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Ya, porque donde este padre de familia, este oficial, ¿verdad? Estaba ya preocupado, desesperado, ¿verdad? Pero como él ya había visto el poder de Jesús, ¿verdad? Entonces dijo, ¿verdad? Esto me conmueve, ¿verdad? De ir. Y solamente lo estaba haciendo, ¿verdad? Por su hijo, ¿verdad? A veces pasa en la vida, ¿verdad? Que tal vez tú te haces el duro, la dura, ¿verdad? Y no quieres entregarle tu vida a Dios, pero Dios tiene un plan de salvación para tu vida, para tu familia. Y a veces tienes que pasar una situación difícil en tus hijos pequeños o en tus hijos ya grandes. Tienes que pasar una situación difícil. ¿Por qué? Porque Dios tanto te ama que Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú vengas. Y tal vez tú digas, los doctores no tienen solución, voy para allá, no encuentro solución, voy por el otro lado, no encuentro solución, ¿verdad? Yo sigo siendo el mismo, sigo estando igual, ¿verdad? De enfermo esto, ¿verdad? Pero acuérdate que hay un Dios de poder, el Dios que te dio la vida, el Dios que te escogió desde el vientre de tu madre, el Dios que te está dando el aire para respirar. Es Él, el Dios todopoderoso, quien puede ayudarte, quien ha venido para salvarte, ¿verdad? Y para darte vida a ti y a toda tu casa, a toda tu familia, para darte sanidad también. Entonces dice, ¿qué tienes que hacer? Dice el Señor, venid a mí, ¿verdad? Entonces tienes que entender y por un momento y recapacitar quién fue el que te dio la vida, ¿verdad? Para quién fue el que te formó, quién fue el que te hizo y venir. Tú sabes que solamente Dios es el único quien te ha mantenido hasta el día de hoy. Dios es el único poderoso, ¿verdad? Entonces, tienes que bajarte de esa altivez, ¿verdad? Tienes que quitarte ese orgullo, ¿verdad? Tienes que dejar de confiar en los demás, en todo, y mejor confía en Dios. Acércate a Dios humilladamente, ruégale al Señor, que Dios está con los brazos extendidos para ayudarte, ¿verdad? Pero mira, que vino, dice, ¿verdad? Y le rogó al Señor Jesús a que fuera, dice, ¿verdad? Y sanara, ¿verdad? A su hijo. Pero vemos que entonces Jesús dice que le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Vemos que esta persona aún todavía, a pesar de que vino al Señor Jesús rogándole, en su corazón tal vez decía, no, si Jesús no hace el milagro, yo no voy a creer que Él es el Hijo de Dios, que Él puede sanar, que Él, ¿verdad? A veces tú
por tu duda, ¿verdad? Mira hasta dónde llega y ve hasta dónde llega el amor de Dios, también no porque te lo merezcas, ¿verdad? No porque uno se lo merezca, ¿verdad? Des en cuenta. A veces tú estás tan mal, uno está tan mal en pecado haciendo cosas, ¿verdad? Y en mal le puedo decir, ¿verdad? Y no porque se lo merezca. A veces esta persona, digo yo, se humilló, le vino a rogar a Dios y todavía con una altivez de corazón muy lo profundo que Dios ya lo sabía. Que le dijo entonces Jesús, si yo veo, porque Dios era Dios, Jesús es Dios, ¿verdad? Jesús sabiéndolo todo le dijo, ¿verdad? Le dijo en su propia cara, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Porque yo estaba viendo que si ese varón no hubiera visto las señales o prodigios, ¿verdad? En la vida de su hijo, ese hombre se iba a perder. Ese hombre no iba a creer que Jesús era el Salvador, que era su Señor el que estaba ahí, ¿verdad? Por eso yo te digo el día de hoy, cree en Dios porque Dios es Dios y Dios no... Todavía no te ha contestado, tú síguele creyendo a Él, tú sigues sirviéndole a Él, aunque tú, ¿verdad? No estés viendo el milagro, el prodigio, ¿verdad? Pero yo sé que Dios lo va a hacer en tu vida, tarde o temprano, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tú tienes que creerle, porque Dios solamente, porque Dios es el grande, Dios es tu Dios. Y Dios es el que te dio la vida, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No iba a creer si no hubiera visto este milagro, ¿verdad? Pero tanto es el amor de Dios que no quería que este oficial se perdiera, ni su familia, ni su hijo. Tuvo que hacer un milagro Dios en su vida. Así que también Dios, ¿verdad? A todos los incrédulos que no creen, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo hace milagros, que es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, porque a veces no quieren creer. ¿Verdad? ¿Por qué? Entonces Dios tanto te ama que Dios lo va a hacer en tu vida y no porque te lo mereces, sino porque Dios quiere que tú no te pierdas, que tu familia que están a tus lados crean y vean el poder de Dios, que no es la estatua, que no es José, que no es María, que no es ningún santo Judas, ni la brujería, ni la hechicería, ni nada de todo eso, sino que es el Dios hacedor maravilla quien hace ese milagro en tu vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te pierdas, que tus seres queridos no se pierdan, ¿verdad? Dios no quiere que nadie se pierda, dice el Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Dice el Señor de esta manera. Y así que Dios, ¿verdad? Dice que dijo así, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ya en su cara del oficial, ya porque como Dios ya sabía, ¿verdad? Lo que había en su corazón, le dijo, oye, si tú no ves señales y prodigios, dice, ¿verdad? Tú no vas a creer. Tengo que ser un milagro en tu hijo, tengo que hacerlo esto porque tanto te amo, no quiero que tú te pierdas, ¿verdad? Quiero que tú seas salvo, ¿verdad? Tal vez allá afuera te han demostrado un amor fingido, pero déjame decirte que Dios te quiere dar un amor eterno, ¿verdad? Un amor genuino, un amor sin fingimiento, ¿verdad? Para que tú creas y veas el poder y la grandeza de Dios, dice, ¿verdad? Entonces dice, el oficial del rey le dijo, Señor, dice, desciende antes que mi hijo muera. Él le seguía diciendo el oficial, Jesús diciéndole a él en su cara, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él lo que quería ya era el milagro, ¿verdad? No quería servirle a Dios, no quería seguirle a Dios. Y así hay muchos ahora en día lo que quieren es el milagro solamente. Lo que quieren nada más ahí, digo yo, ver si Dios es Dios, si Dios todavía puede hacer milagros. Déjame decirte que sí. Que Dios es Dios, ¿verdad? Y que Dios puede hacer un milagro todavía y muchos más, ¿verdad? Puede hacer un milagro en tu vida y el mayor milagro que Dios ha hecho, déjame decirte en la vida de cada uno, es que Dios te está dando la vida. ¿No te das cuenta que ese es un milagro grande que Dios, ¿verdad? Que ha dado en tu vida porque tú andas, porque tú respiras y porque aún todavía no le crees, porque no le sigues, porque no le buscas. ¿Por qué solamente quieres milagros y milagros y milagros, verdad?
Pero aún Dios lo va a seguir haciendo porque Dios tanto te ama que no quiere que tú te pierdas, dice el Señor. Entonces dice el Señor que le dijo así, ¿verdad? El oficial a Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dijo el oficial: Señor, desciende antes que mi hijo muera, le dijo, ¿verdad? Tal vez desesperado, tal vez preocupado, ¿verdad? Por su hijo. Por su hijo, ¿verdad? Entonces, vean la palabra que le dice el Señor ahora a ustedes. La misma palabra que le dijo a este oficial, ¿verdad? Que si no miraba milagro no iba a creer en Dios, no estaba creyendo en Dios. Pero a través del milagro iba a creer en Dios. Entonces, y tú tienes que agarrar esta palabra si quieres ver tu milagro. Si quieres ver que Dios es Dios, agarra esta palabra. Entonces Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Solamente una palabra. No fue el Señor Jesucristo, como le decía, personalmente hasta donde estaba, que este oficial quería que descendiera, que fuera juntamente con él, ¿verdad? Pero solamente le dijo: ve, es decir, vuélvete. Vuelve allá donde está tu hijo, vete a verlo, ¿verdad? Porque venía de, tal vez digo yo, de algo retirado, ¿verdad? Ve, dice, ¿verdad? Vivía, no estaba cerca Jesús ahí de ellos, ¿verdad? Dense en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando a veces, ¿verdad? La persona no está cerca de Jesús, está lejos de Jesús, pero aún lejos de Jesús Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Allí el hombre creyó, pero solamente a la palabra que Jesús le dijo: él vive, ¿verdad? Él vive. Así que el día de hoy tal vez te han dicho que tú ya no tienes cura. Tal vez te han dicho que tú vas a morir. Tal vez te han dicho que en ti ya no hay sanidad, que ya no hay nada, el médico ya no puede hacer en tu vida, ¿verdad? Pero dice el Señor: tú tienes vida. Tú vas a vivir, ¿verdad? Tú vas a vivir. Lo que tienes que hacer, lo que hizo el oficial, creyó a esta palabra, que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay vida eterna, que si tú le entregas tu vida a Dios, tú tienes ese milagro de vida eterna. Tú no te vas a ese lugar de condenación. Tú vienes a un lugar, ¿verdad? Que es en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que le dijo así: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Este oficial creyó a esa palabra. Creyó a la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Yo creo a la palabra que Jesús me dijo que Él vive. Yo creo en la palabra de Dios, que Dios me ha dicho que en Él tengo vida eterna. Que en Él, que los que están en Él, que los que buscan a Él, ¿verdad?, viven para siempre. Yo creo esa palabra, y esa misma palabra tú tienes que creerle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa misma promesa, esa promesa es tuya, es mía. Agarrémosla, ¿verdad? Que Dios dice que ha venido Él, ¿verdad?, a dar vida, ¿verdad? Entonces dice que le dijo, ¿verdad? Este oficial se fue, dice, ¿verdad? Cuando ya él descendía, sus siervos del oficial, ¿verdad? Los que le servían al oficial, dice que salieron a recibirle al oficial, dice, y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Es decir, este oficial, ¿verdad? Sus siervos, los que le servían a él, sus criados, para que me entiendan, sus criados vinieron a recibir al oficial cuando lo vieron, y contentos, supongo yo, diciéndole: tu hijo vive, ¿verdad? Entonces el oficial que había ido a conversar con Jesús, supongo yo, ¿verdad?, que como todo padre o madre que al ver su hijo enfermo y que le dan una buena noticia se pone feliz, ¿verdad? Entonces le dijeron: tu hijo vive. Dice que le dieron las buenas nuevas, ¿verdad? Una nueva, que había vida en ese niño, ¿verdad? Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Vean la duda de que él no quería creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí estaba creyendo ya por el milagro. Le preguntó la hora a los siervos, ¿verdad? A qué hora empezaron a ver a su hijo, ¿verdad? Mejor dense en cuenta, ¿verdad? Supongo que cuando este hombre, el oficial, se presentó delante de Jesús a rogarle, ¿verdad? Y para ver ahí si él iba a poder hacer el milagro, para creer en él. Por eso Jesús le dijo: si tú no ves milagro, no me vas a creer. Tengo que hacer un milagro en ti para que tú veas y creas, ¿verdad? Por los milagros, ¿verdad? Que yo soy Dios, ¿verdad?
Supongo que este oficial hasta se estarían viendo el reloj, ¿verdad? A qué hora Jesús le daba la buena noticia, ¿verdad? Supongo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que él sabía la hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice así, ¿verdad? Que le preguntó a los siervos a qué hora se empezó a sentir mi hijo mejor, le dijo, ¿verdad? Gente incrédula, ¿verdad? A qué hora, ¿verdad? Mi hijo se empezó a sentir mejor. Y le dijeron ayer, dice, ¿verdad? Vemos que era largo, ¿verdad? Donde estaban ellos, ¿verdad? Estaban lejos de Jesús. Ayer, dice, a las 7 le dejó la fiebre. Le dijo la hora. ¿Qué hora eran? Eran las 7. Fue cuando tu hijo ya se le fue el espíritu de fiebre de él, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dice, fue cuando Jesús, ¿verdad? Le dijo, tu hijo vive, ¿verdad? Ve que tu hijo vive. Ya Dios ahí lo había libertado cuando le dijo la palabra. Cuando la tomó, ¿verdad? Este varón que creyó en la palabra, ¿verdad? Pero quería ver el milagro. Entonces dice que le dijo, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces supongo que este oficial se quedaría hasta impactado, ¿verdad? Verdaderamente, este es Dios, es el Hijo de Dios, es el Dios de maravilla, es el Dios de milagros, ¿verdad? En Él voy a creer, a Él me le voy a acercar. Y no solamente eso dijo este oficial, y es la misma actitud que tú tienes que tener si Dios ya ha hecho ese milagro en tu vida, ¿verdad? Si tú ya has visto un milagro de decir, yo de Él no me voy a alejar, yo a Él le voy a servir, yo a Él le voy a seguir, y no tan solamente yo, sino que se lo voy a presentar a mi familia, a toda mi casa, ¿verdad? Que quién es el Dios que hace milagros. Entonces este oficial supongo que ahí se puso, ¿verdad? Como en shock. Este Dios es un Dios de milagro, Él lo hizo en mi vida. Y asimismo Dios quiere esta actitud de ti, ¿verdad? Que si Dios ha hecho un milagro, que seas agradecido, que seas agradecida, que busques de Dios, que le sirvas a Dios, que se los presentes a aquellos, ¿verdad? Que no tienen a Dios, que tú hables de ese milagro que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú estás esperando ese milagro, agarra esta promesa, solamente cree. Y no solamente vayas a creer hasta después del milagro, pero también, ¿verdad? Cree porque Dios es Dios. Y si Dios hace el milagro en ti, también cree más, aún más como este oficial, te puedo decir, ¿verdad? Entonces este oficial dice que le dijo, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Entonces él entendió que había estado delante del Dios Todopoderoso. Y él no había aprovechado allí y darle las gracias. Supongo que después fue y corrió y lo buscó, ¿verdad? Y le siguió. ¿Por qué? Porque dice, ¿verdad? Dice así, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Él creyó, él se entregó totalmente a Dios. También tu casa, tu vida espiritual eres tú. Querido hermano, amigo, ¿verdad? Dice Dios, entrégate por completo a mí, querida hermana, ¿verdad? También, ¿verdad? Dice el Señor, si tú has visto milagros en tu vida, ¿verdad? Si has creído por los milagros, te has acercado a Dios. Dios quiere totalmente toda tu casa, que tú te entregues completamente a Él. No te entregues a Dios a media. Dios no quiere nada a media porque de nada sirve. Dios quiere que te entregues totalmente, ¿verdad? Dios quiere que tú le busques más. Dios quiere que tú te guardes más para Él, ¿verdad? Dios quiere que tú, ¿verdad? Le presentes también a sí mismo a aquellos que no tienen a Cristo, ¿verdad? Que por ese milagro que tú recibiste, que yo vi en mi vida, ¿verdad? Yo vea y le sirva y le siga a Dios, porque Dios es Dios, ¿verdad? Dios es Dios y Dios ha venido a darte vida el día de hoy, querido hermano, amigo. Así que aprovecha bien el tiempo y agarra esta palabra que da. Que Dios, ¿verdad?, quiera hacer un milagro en tu vida. Recibe la verdad, ¿me entiendes? Créele, cree a Dios, ¿verdad? Que Dios lo va a hacer en tu vida. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición para su vida como lo fue para la mía también. Y hay que seguirle, ¿verdad?, al Señor, seguirle dándole las gracias a Dios, porque Dios día con día hace milagros en nuestra vida, en mi vida hace milagros día con día. Es de agradecimiento a Dios, ¿verdad? Si no tienen una iglesia donde congregarse, los invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Triqui Road, Houston, Texas, 77067.
Teléfonos 832-275-1178. Dios me los bendiga grandemente, ¿verdad? Y sigan adelante y créanle solamente a Dios, porque Dios es Dios, hacedor de maravillas, el único quien te da el aire para respirar, el único fiel y el único que te ama con un amor sincero, genuino y para siempre y eternamente. Dios me lo bendiga grandemente.